Hola amigos, muchas gracias por continuar con nosotros en su programa de Libro de Cielo. Les damos la bienvenida el Dr. Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Elvi Carrión. Continuamos con el volumen 17 y ahorita vamos a dar comienzo a la lectura 1747, junio 11, 1925. El mal de no hacer la divina voluntad es irreparable. Así como la divina voluntad es el equilibrio de los atributos de Dios, así debería ser el equilibrio de los atributos del hombre. Mi pobre mente me la sentía sumergida en la santísima voluntad de Dios. Oh, cómo habría querido que ni siquiera un respiro, un latido, un movimiento hiciera yo fuera del querer supremo. Me parecía que todo lo que se hace fuera de la voluntad de Dios nos hace perder nueva belleza, nueva gracia y luz, y nos pone como en desemejanza con nuestro Creador, mientras que Jesús quiere que en todo nos semejemos a nuestro Supremo Creador. ¿Y en qué otro modo más fácil podemos semejarnos que recibir en nosotros la vida continua de su santísima voluntad? Ella nos trae los reflejos, los lineamientos de nuestro Padre Celestial. Nos mantiene íntegra la finalidad de la creación. Nos circunda en modo de conservarnos bellos y santos tal como Dios nos crió. Y nos da aquello siempre nuevo de belleza, de luz, de amor, jamás interrumpido, que solo en Dios se encuentra. Ahora, mientras mi mente se perdía en el querer eterno, mi dulce Jesús, estrechándome a Él, con voz audible me ha dicho: Esto es algo que hace la diferencia entre la santidad de las virtudes y esta santidad. En la santidad de las virtudes es el esfuerzo de la criatura, la práctica de estas virtudes, incluso en modo heroico, que es como la Iglesia pide para cuando valora a alguien que quieren elevar o a la santidad o quieren beatificarlo. Pero es el esfuerzo del hombre por lograr esa meta de virtuoso, ¿no? En la divina voluntad todo es de Dios. Dios pone, o sea, el hombre no tiene prácticamente para lograr la vida en la divina voluntad, el hombre pone su desapego, pone su abandono del todo en Dios y quitarse todo lo propio. ¿Significa un gran esfuerzo? Sí, pero eso no significa poner vida divina en la criatura. Eso es lo difícil. La vida divina en la criatura es puesta por Dios. Así que la parte difícil y que podríamos decir imposible para el hombre, Dios es el que la pone. A nosotros nos toca la parte sencilla, que es la renuncia a todo lo nuestro, ¿no? O sea, es interesante nada más. Sí, porque desde chicos estamos acostumbrados a hacer, a poner, a todo eso, y ahora es deja de hacer y quita. Quédate en cero. Para que Dios ponga en ti y luego ya puedas obrar con eso, ¿no? Así es. Nos cambian el chip. Ándale. Muchas veces es hasta llegar al heroísmo el quitarnos todo, porque es lo que más trabajo nos cuesta. Sí, ¿verdad? Pero esa no es la santidad. O sea, a lo que se refiere, porque dice, Jesús quiere que en todo nos semejemos a nuestro Supremo Creador. ¿Y en qué otro modo más fácil podemos semejarnos que recibir en nosotros la vida continua de su santísima voluntad? Podríamos semejarnos a través de las virtudes, pero eso es lo que han hecho los santos y ha costado un trabajo enorme y han logrado hasta donde ellos han podido actuarlo, pero no han logrado esa semejanza total. Claro. Entonces ahora esa semejanza total es a partir de Dios. Dios me da. Lo que yo tengo que poner es el abandono, el quitar todo lo mío. ¿Es difícil? Sí, nadie dice que no. Pero yo puedo quitar todo lo mío y eso no me da vida divina. Claro. Hasta que ¿Sí? le permito obrar en mí. Cuando ya Él me ve así y yo le digo, adelante,
es cuando entonces ya Él pone todo y hace crecer su vida en mí. Hija mía, no hay cosa que pueda igualar el gran mal de no hacer mi voluntad. No hay bien que pueda igualarlo. No hay virtud que pueda hacerle frente. Así que el bien que se pierde con no hacer mi voluntad es irreparable. Y solo con volver de nuevo en ella puede encontrar remedio y ser restituidos los bienes que nuestra voluntad había establecido dar a la criatura. En vano se ilusionan las criaturas con hacer otras obras, virtudes, sacrificios, pues si no son partos de mi voluntad y hechos solo para cumplirla, no son reconocidos por mí. Mucho más porque esté establecido el dar la gracia, los auxilios, la luz, los bienes y el justo premio a quien obra para cumplir mi voluntad. Vamos a repetir esto porque esto hay que irlo masticando con mucho cuidado. No hay cosa que pueda igualar el gran mal de no hacer mi voluntad. O sea, que es como podríamos decir, el pecado mayor. ¿Sí? Bueno, no hay bien que pueda igualarlo. No hay virtud que pueda hacerle frente. Así que el bien que se pierde con no hacer mi voluntad es irreparable. Y solamente volviendo de nuevo en ella puede encontrar remedio y ser restituidos los bienes que nuestra voluntad había establecido dar a la criatura. Y luego viene la parte que es para todos aquellos que se resisten a creer que esto es todo y que se puede, si no igualar, cuando menos sí poner al margen o combinar con lo anterior. Porque dice, en vano se ilusionan las criaturas con hacer otras obras, virtudes, sacrificios, pues si no son partos de mi voluntad y hechos solo para cumplirla, no son reconocidos por mí. Estas dos, ¿cómo diríamos? Requisitos. Estos dos requisitos son fundamentales. Porque dice, si el bien que se hace o la virtud que se practica no son hechos solamente para cumplir su voluntad, no son reconocidos por Él. ¿Sí? Entonces, en vano se ilusionan las criaturas con hacer otras obras, virtudes, sacrificios, pues si no son partos de mi voluntad y hechos solo para cumplirla, no son reconocidos por mí. A veces decimos, es que esto lo puedo hacer en la divina voluntad. Totalmente de acuerdo. Pero primero, ¿será un parto que salga de la divina voluntad? Dudoso, pero vamos a ponerlo que sí. Pero ahora, para cumplirla, en alguna parte de los escritos de Luisa, ¿está el llevar a cabo esas obras o esas actividades? No. Por lo tanto, no la estamos cumpliendo. Sí, no. Ese es un punto que es específico. Jesús le dice a Luisa que de ella saldrán las verdaderas enseñanzas del cómo se vive en su voluntad. Si de ella salen las verdaderas enseñanzas, quiere decir que todo lo que no esté aquí definitivamente no forma parte de la enseñanza de Jesús para llegar a vivir en su voluntad. ¿De acuerdo? De acuerdo. Dice, mucho más porque esté establecido el dar la gracia, los auxilios, la luz, los bienes y el justo premio a quien obra para cumplir mi voluntad. Además, mi voluntad es eterna, no tiene principio ni tendrá fin. ¿Y quién puede calcular un acto hecho en mi voluntad sin principio y sin fin? Ese acto queda circundado, lleno de bienes sin fin. Tal cual es mi voluntad, tal hace el acto. En cambio, las virtudes, las obras y sacrificios sin mi voluntad tienen un principio como también un fin. Qué gran cosa de premio
pueden recibir cosas sujetas a perecer? Además de esto, mi voluntad es el equilibrio de mis atributos. Si mi potencia no tuviera esta voluntad santa, se manifestaría en tiranía hacia quien tanto me ofende. En cambio, equilibrando mi potencia, me hace derramar gracias donde debería derramar furor y destrucción. Mi sabiduría, si no fuera por mi voluntad que le da vida siempre nueva, no manifestaría tanto arte y maestría en nuestras obras. Nuestra belleza sería descolorida y sin atractivo si no fuera sostenida por esta voluntad eterna. La misericordia se convertiría en debilidad si no estuviera equilibrada por mi voluntad. Y así de todo el resto de nuestros atributos. Ahora, nuestra paterna bondad tiene tanto amor hacia las criaturas que ha establecido el equilibrio del hombre en nuestra voluntad. Era justo que habiendo salido este hombre de la voluntad suprema, ella se hiciera vida que mantuviera el equilibrio a todo el obrar del hombre, dándole la semejanza de su Creador. Así que se debía ver en él tal dignidad, majestad, orden en el obrar, para reconocerlo como parte de su Creador. Entonces, también por el obrar se puede ver si está el equilibrio de mi voluntad o bien el de la humana. Esta es la causa de tantas obras, tal vez aún buenas, pero que no se ve el equilibrio, el régimen, el orden, porque falta la ejecución de mi voluntad, y por eso en vez de admirarse son de lamentarse. Y en lugar de dar luz, dan tinieblas. Si todo el bien viene de mi voluntad, sin ella, son bienes aparentes, sin vida, y tal vez aún venenosos, que envenenan a quienes toman parte. Pues aquí dice algo muy... dice que todas las demás virtudes y demás tienen un principio y un fin, así sean grandes, a las obras, lo que sea. Sin embargo, un acto en su voluntad, pues es eterno. Ni tiene principio, ni tiene fin. Tiene principio en el tiempo, porque es la criatura la que lo pone en práctica. Pero simplemente recordemos las palabras de San Pablo, que todos fuimos creados para ejercitarnos en obras buenas creadas desde toda la eternidad. Y me refiero a San Pablo para no referirme nada más a los escritos de Luisa, porque en Luisa también Jesús nos dice que todas nuestras obras fueron creadas, formadas por Él desde toda la eternidad. Así que coincide lo que dice San Pablo con lo que dice Jesús, exactamente, y es el punto que estamos tocando, ¿no? Claro. Muy bien. Pues, bueno, vamos a la siguiente. Muy bien. 1748, junio 18, 1925. Todas las cosas contienen el germen de la regeneración. La voluntad de Dios debe regenerar en la voluntad humana para cambiarla en divina. Estaba, según mi costumbre, fundiéndome en el santo querer divino, y haciéndose delante de mi mente aquel vacío inmenso de la santísima voluntad suprema, pensaba entre mí, ¿cómo puede ser que este vacío será llenado por la correspondencia de los actos humanos hechos en esta adorable voluntad divina? Para hacer esto, se deben quitar todas las barreras de la voluntad humana, que impiden el paso para entrar en este ambiente eterno y celestial de la voluntad suprema, en la cual parece que Dios los espera, para hacer que el hombre regrese a su origen en el orden de la creación, y sobre aquellos primeros pasos y camino en el cual había tenido su principio. Sin embargo, nada nuevo se ve en el mundo de bien. Los pecados, como eran, tales son. Más aún, son peores. Y si algún despertar se oye de religión, de obras aún en círculos católicos, parecen verdaderas mascaradas de aquel bien, pero en el fondo, en la sustancia, están vicios que horrorizan más que antes. Esto lo que está diciendo es tremendo, ¿eh? O sea,
porque está viendo no solamente el mundo como es con el pecado, sino está viendo lo que aparentemente es bien, ¿sí? Sí. Verdaderas mascaradas. Porque si algún despertar se oye de religión, de obras, aún en círculos católicos, parecen verdaderas mascaradas de aquel bien. ¿Sí? Y luego hay gente como engañada o equivocada que cree que está haciendo algo bueno. Así es. O sea, aquí voy a decir algo que a lo mejor puede molestar un poco. Pero casi todo el mundo, casi todas las personas, tenemos en común el seguir, ¿sí? Nunca el pensar, el meditar, el tomar decisiones por nosotros mismos, sino siempre nos vamos siguiendo aquel que me predica, que me habla de algo que puede halagar mi gusto, pero que no tiene mucha sustancia. Eso no me interesa. Simplemente estoy hecho para seguir. En plan de, ¿cómo diríamos? De mofa, ¿sí? Yo digo que tenemos un cencerrómetro integrado. ¿Qué es un cencerrómetro? Como las ovejas, o sea, siguen el cencerro. Donde toca el cencerro, ahí van las ovejitas. Y nosotros parecería que tenemos algo así en nosotros, que donde nos tocan, para allá vamos, ¿no? Entonces, este es el punto, es lo que dices. Personas engañadas de buena fe, o sea, tienen buena fe, pero están engañadas. Van siguiendo lo que ellos piensan que es bueno, sobre todo por lo que les están diciendo, lo que les están mostrando, pero no tienen esa profundidad de, ¿cómo diríamos?, de meditación, de razonamiento, para ver qué es bueno y qué es malo, ¿no? Pero de alguna forma yo veo que Jesús nos llama ovejas y él, el pastor, en muchas ocasiones. Entonces, como que a lo mejor la mayoría de la gente tiene más capacidad de ser oveja que de ser pastor. Sí, definitivo. Pero las ovejas deberían de seguir al pastor. Al bueno. Porque dice, mis ovejas me conocen. Sí, eso sí. Ese es el punto. Y la oveja que no conoce al pastor es la oveja que sigue cualquier sonido, ¿no? Claro. Aquí entramos en una culpa personal porque es falta de conocimiento. Sí. Entonces yo no me preparo, yo no trato de buscar, no trato de nada, entonces nada más donde me dicen es a donde voy. Claro. Es que precisamente estábamos platicando en la tarde. Yo veo mucha gente que por ejemplo yo y otras personas, a lo mejor desde chicos sentimos una inquietud de buscar dónde está Dios, cuál es la verdad, qué hacemos aquí. Y tenemos esa inquietud de buscar, pero la gran mayoría no tiene esa inquietud. No. Como que no se las pusieron. O sea, esto, yo digo que ya se perdió totalmente ese interés, ¿no? En algunas ocasiones pensamos que todo este mundo que estamos viviendo es un mundo donde se ha ido progresando, porque se han ido quitando, según el mundo, los tabús. Se han ido quitando todas las prohibiciones que Dios ponía y no nos damos cuenta que lo que estamos quitando es el freno para ese desbocamiento de nuestras pasiones. Sí. Esa contención que debemos de tener. Así es. Entonces, hemos ido quitando. En la actualidad ya no se ve prácticamente nada hacia dónde ir, ¿no? Todo lo que eran virtudes anteriormente, lo que era algo natural, como hablábamos en alguna ocasión del pudor. El pudor ya prácticamente ni la palabra existe, ¿no? Ya no se sabe qué es. Ya no se sabe qué es.
O sea, donde estamos hablando de lo que dice Sale, ese movimiento interior de curiosidad, cuando menos decir, bueno, ¿de dónde vengo? ¿Dónde está Dios? ¿Existe Dios? ¿No existe? Pero ya prácticamente en la actualidad lo único que importa es llevar una vida cómoda. Sí. Una vida... Yo veo que la mayoría de la gente se siente cómoda, oculta en grupos, en multitudes, en que otros piensen y yo lo sigo. Así es. Y es que antes por lo menos había algo que le inculcaban a uno los padres o los sacerdotes, pero ahora ya no. Ya los padres ya tampoco, ni los sacerdotes. Bueno, o sea, ya no hay esa semilla, ¿no? Ya no existe. Así es. En todas las generaciones ha habido siempre una maletita que los padres le pasaban a los hijos. Una maleta con principios, con normas, en fin, todo un comportamiento. Nuestra generación, o sea, estoy hablando de la mía, ya no recibimos la maleta completa. Nuestros padres empezaron a seleccionar y en muchas ocasiones ya no se pasó nada. Lógico, crecimos todavía dentro de un ambiente que era favorecedor hacia la parte de la búsqueda, de la inquietud por algo superior, pero no teníamos la plena conciencia de lo que era, entonces crecimos deficientes. Sí. A nuestros hijos ya no les pasamos nada. Y ahora, estos hijos nuestros, a la hora de tener sus hijos actuales, prácticamente ya no tienen nada. Lo único que tienen es lo que el mundo da. Ahora ya los hijos son los que le pasan la maletita al papá. Quizá, decir, sí, papá, no seas anticuado, toma esto, ¿no? Esto coincide mucho con un dictado de Jesús en María Valtorta, donde hablando de los últimos tiempos, donde hablando de todo esto que se supone que viene, Jesús le decía, mira, tú no lo vas a vivir, tú lo vas a ver desde el cielo, pero aquellos que lo van a sufrir ya están sobre la tierra. Está hablando del año 1943 o 44, ya no recuerdo bien ahorita. Entonces quiere decir que de alguna manera las personas que estaban en ese tiempo y todos los que hemos venido después, somos los que vamos a vivir eso. Y dice algo tremendo. Dice, donde sus hijos de estas personas que lo van a vivir, serán 7 veces 7 más demoníacos que ellos. Sí. Es una sentencia muy dura, en verdad muy dura. Sí. Una sentencia donde uno se siente abrumado por decir, bueno, ¿qué clase de personas son las que van a ser? Sí. Terrible, ¿no? Bueno, ya estamos viendo algo. Sí. Estamos viendo algunos datos de esto, o sea, estamos viendo cosas que honradamente yo nunca pensé ver. Sí, yo tampoco. Y sin embargo, bueno, se está convirtiendo en lo común. Y que viene como bola de nieve, cada vez aumentando y aumentando. Así es. Yo a veces, en cosas burdas, perdón, pero a mí me gustan los ejemplos burdos. Yo me acuerdo que antes, por ejemplo, el vestir, el ir a comprar una ropa, pues trataba uno que fuera una ropa bonita, o sea, bien hecha. Ahora pagamos por algo roto. Ah, sí. Y entre más roto, mejor. Quién sabe cómo se los den, pero bueno, sí. Entonces yo me pregunto y digo, bueno, y cuando vamos a comprar un coche, ¿por qué no empezamos a comprar coches que nos los den chocados? Pues sí. ¿No? Al rato, a lo mejor ya usted está poniendo la moda a partir de hoy. Que las compañías que fabrican carros digan, no, vamos a chocarlos. Vamos a quitarles, no sé, una fascia, una portezuela. Hay gente que por lo menos aquí en México
que le pone calcomanías de balas, como si hubieran balaceado su Ah, coche. sí, también. Así es. O simplemente, doctor, si vemos una fotografía de los años 40, 50 todavía, y de personas en el centro, cómo iban vestidas. O sea, la gente salía y se vestía bien para salir, o para ir a misa simplemente. Y Así ahora la es. comparamos con una fotografía actual y es una diferencia tremenda simplemente en esto, ¿no? Y no se trata de una crítica a la vestidura, o sea, yo no estoy criticando la Sí, vestidura. es una comparación Lo de que la estoy, época, lo ¿no? que estoy diciendo es el gusto, la forma en que se ha ido deformando el criterio de la persona. Claro, porque en eso tenemos la muestra de cómo se han ido deformando los principios Ujú. desde Sí, entonces. pero todo como- vuelve a lo mismo, seguir a un líder. Normalmente a los líderes gruperos o los cantantes famosos Ujú. se empiezan a vestir así y todo el toda mundo- la multitud todo el quiere mundo vestirse quiere como ser. como el ídolo. Así es. Y eso es lo que llama la atención. Entonces, realmente este punto se han ido perdiendo todos estos los valores, valores. los principios. Hablar de Dios, hablar de la divina voluntad, hablar de esta renuncia, es un lenguaje prácticamente extraterrestre. Sí, Sí, Y efectivamente, esto es extraterrestre, sí. porque así esto es del reino de Jesús. Claro. Y recordemos, el reino de Jesús no es reino de este mundo. Ujú. Así que bueno, estamos hablando para aquellos que saben hablar, ¿cómo diríamos? Extraterrestre, marciano. Pues el idioma celestial, ¿no, doctor? O sea, quien tiene yo pienso que es con la persona que tiene la mente abierta y no se cierra a las cosas del mundo nada más, Ujú. sino que se expande. Así es, Para ellos es esto. así es. Vamos a seguir porque es interesante todo esto, ¿no? Por tanto, ¿cómo podrá ser que el hombre dé la muerte como de un solo golpe a todos los vicios para dar vida a todas las virtudes, como se requiere para vivir en este ambiente de la voluntad suprema? Porque para vivir en ella no hay términos medios, vidas a mitad de virtudes y vicios, sino que es necesario sacrificar todo para convertir todas las cosas en voluntad de Dios. La voluntad humana y las cosas humanas no deben tener más vida, sino que deben existir para cumplir en ellas la voluntad de Dios y para hacer desarrollar su vida en nosotros. Ahora, mientras esto y otras cosas pensaba, mi dulce Jesús, interrumpiendo mi pensamiento, me ha dicho: Hija mía, Espérame, no hay cosas a la mitad, no hay virtudes a la mitad. O sea, no hay nada que vaya a medias, ¿sí? Así que bueno, esto, primero, ¿quién se animará a darle muerte a todo lo suyo? Vicios, ajá. A todos los vicios. Por vicio no se entienda lo que nosotros entendemos de droga o de alcohol. No. etcétera. El vicio de actuar nuestra voluntad sola sin la unión con la voluntad divina. Ese es el vicio Yo creo que principal. ese vicio está muy expandido en este tiempo, doctor. Así es. Porque eso es lo que se requiere para vivir en la divina voluntad. Y luego dice, porque para vivir en ella no hay términos medios, vidas a mitad de virtudes y vicios, sino que es necesario sacrificar todo para convertir todo en voluntad de Dios. Ujú. Bueno, la voluntad humana y las cosas humanas no deben tener más vida, sino que deben existir para cumplir en ellas la voluntad de Dios. Seguimos. y eso es porque a lo mejor si ahorita pensamos, no toda la gente logra eso. Bueno, por el que no lo logra aquí, lo tiene que lograr en el purgatorio. Así es. Pero De que sí. Jesús dice, al cielo, no, en el cielo no hay vida humana, Ujú. exclusivamente vida divina. O sea que o llego con vida divina o me la tienen que quitar la vida humana que llevo, me la tienen que quitar en el purgatorio y
darme vida divina. Y yo creo que es mucho más fácil aquí que allá. Sí, ¿Verdad? definitivamente sí. Debemos pensar en eso. Por lo menos logras mucho más cosas aquí. Así Claro. es. Seguimos. Hija mía, sin embargo será así. Este vacío inmenso de mi voluntad será llenado por los actos humanos hechos por las criaturas en mi voluntad. Mi voluntad divina salió del seno eterno del ente supremo para bien del hombre. Esta nuestra voluntad, mientras hizo un acto solo al salir de nosotros para envolver al hombre, de manera que no encontrara el camino para salir de ella, se multiplicó luego en tantos innumerables actos para circundarlo y decirle: mira, esta mi voluntad no solo te envuelve, sino que está en continua actitud de actos inmediatos para hacerse conocer por ti y recibir tu acto de correspondencia en mi voluntad. Todas las cosas tienen su correspondencia, y si no la tienen, se pueden llamar obras inútiles y sin valor. La semilla arrojada bajo tierra por el sembrador quiere la correspondencia, que la semilla genere otras semillas, el 10, el 20, el 30 por 1. El árbol plantado por el agricultor quiere la correspondencia de la generación y multiplicación de sus frutos. El agua sacada de la fuente da la correspondencia de quitar la sed, lavar y limpiar a quien la ha sacado. El fuego encendido da la correspondencia del calor, y así todas las demás cosas creadas por Dios, que tienen el poder de generar, contienen la virtud de la regeneración, se multiplican y dan su correspondencia. Ahora, solo esta voluntad nuestra, nacida de nosotros, salida de nosotros con tanto amor, con tantas manifestaciones y con tantos actos continuados, debe quedar sin su correspondencia de la regeneración de otras voluntades humanas en divinas. La semilla da otra semilla, el fruto genera otro fruto, el hombre genera otro hombre, el maestro forma otro maestro, y solo nuestra voluntad, por cuán potente ella sea, debe quedar aislada, sin correspondencia y sin generar la nuestra en la voluntad humana. Ah, no, esto es imposible. Nuestra voluntad tendrá su correspondencia, tendrá su generación divina en la voluntad humana. Mucho más que esto fue nuestro primer acto, por el cual todas las demás cosas fueron creadas. Es decir, que nuestra voluntad transforme y regenere la voluntad humana en divina. Voluntad salió de nosotros, voluntad queremos. Todas las demás cosas fueron hechas en orden secundario. Pero esto fue hecho, establecido en el orden primario de la creación. A lo más podrá llevar tiempo, pero no terminarán los siglos sin que mi voluntad obtenga su finalidad. Si ha obtenido la finalidad de la regeneración en las cosas secundarias, mucho más lo debe obtener en su finalidad primaria. Jamás nuestra voluntad habría partido de nuestro seno si hubiera sabido que no habría tenido sus efectos completos. Esto es, que la voluntad humana quedase regenerada en la voluntad divina. ¿Crees tú que las cosas serán siempre como hoy? Ah, no, mi voluntad arrollará todo, pondrá confusión por doquier, todas las cosas serán trastornadas. Muchos fenómenos nuevos sucederán para confundir la soberbia del hombre. Guerras, revoluciones, mortalidad de todas clases. Nada será evitado para derribar por la tierra al hombre y disponerlo a recibir la regeneración de la voluntad divina en la voluntad humana. Y todo lo que te manifiesto sobre mi voluntad y todo lo que tú haces en ella no son otra cosa que preparar el camino, los medios, las enseñanzas, la luz, las gracias, para hacer que mi voluntad quede regenerada en la voluntad humana. Si esto no debiera suceder, no te habría manifestado tanto, ni te habría tenido por tan largo tiempo sacrificada dentro de una cama para poner en ti los fundamentos de la regeneración de mi voluntad en la tuya, y por tanto tenerte en continuo ejercicio en mi voluntad. ¿Crees tú que sea nada este estarme continuamente en ti, ponerte en la boca mi oración,
hacerte sentir mis penas, que junto conmigo tienen otro valor, otros efectos, otro poder. Podría decir que estoy haciendo la primera estatua, la primera alma de la regeneración de mi voluntad en ella. Después, el hacer las copias resultará más fácil. Por eso te digo siempre, sé atenta, porque se trata de mucho, y de la cosa más importante que existe en el cielo y en la tierra. Se trata de poner a salvo los derechos de nuestra voluntad, de restituirnos la finalidad de la creación, de volver a darnos toda la gloria, por la cual todas las cosas fueron hechas, y de hacernos dar todas las gracias que nuestra voluntad había establecido dar a las criaturas, si hubieran cumplido en todo nuestra voluntad. Pues dice que la divina voluntad tendrá su efecto, ¿verdad? Así pasen muchísimo tiempo, lo que sea, ¿no? Él ya lo decretó. Uh-huh. O sea, es necesario, ¿no? que la divina voluntad tenga su correspondencia, que es a lo que dice aquí. O sea, ese regenerar, ese tener algo similar a él. Todo en el mundo tiene eso. Una planta da semillas para tener otra planta. Una flor da otra flor. Un animal genera otro animal. Un ser humano genera otro ser humano. Incluso hasta en las cosas creadas. Una estrella, o sea, fenece y de esa materia se forma otra, una supernova que le llaman, ¿no? En fin, y solamente la voluntad de Dios no podrá tener un similar de ella. Claro. O sea, recordemos, toda la belleza, toda la grandeza de tener sabiduría, de tener riqueza, de tener felicidad y todo, se goza cuando se tiene compañía. Sí. Alguien que sea muy sabio, pero no tiene con quién compartir su sabiduría, no tiene repercusión. Un rico que tenga enormes riquezas, pero no tiene compañía, no tiene con quién compartirlo, no tiene en dónde gastar aquello, porque no hay nadie, sería inútil. ¿Sí? Y así por el estilo. Entonces Dios es infinitamente rico en amor. Y ese amor lo quiere compartir, pero ¿con quién? Sí. Entonces ahora requiere que su voluntad genere o regenere nuevas voluntades divinas en las criaturas para tener esa correspondencia que tanto quieren. Y tarde o temprano lo va a lograr. Y quien no lo acompañe es el que se lo pierde. Así es. Aquí el perdedor es quien no lo acepte. Claro. Sí. Dios siempre tendrá, y algo que es fundamental, no terminará el tiempo hasta que Él no obtenga lo que deseó obtener, lo que decretó obtener. Claro. Así que bueno, pues qué decir. Solamente nos queda agradecerle a Elvi, a Alejandro, el haber estado con nosotros, con ustedes. Y aquí nos vemos en el siguiente programa. Gracias amigos, por aquí nos vemos.